Argumentamos, porque el aula nos posee, en ella habitamos y por ella existimos. Argumentamos para dar las razones de nuestro pensamiento, para defender nuestras ideas, para manifestar que en el aula nos reconocemos como seres humanos. Soy Jorge León Correa. Esto es Bildung. Hoy vamos a hablar de la argumentación y de la importancia de construir buenos argumentos. Un argumento lo entendemos como un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Es decir, yo arranco con una frase, con una oración o con una sentencia y de esa tengo que empezar a aportar un sinnúmero de pruebas a través de otras oraciones para llegar a una conclusión. ¿Yo qué hago en un argumento? Se defiende una idea o una opinión aportando un conjunto de razones que justifiquen nuestra postura. Era lo mismo que les decía anteriormente. Tengo la sentencia, tengo la oración en lengua castellana y yo voy a aportar un conjunto de razones. Es decir, voy a aportar otras ideas, voy a aportar otras oraciones que me permitan justificar o dar razones para defender eso que acabo de decir, para justificar mi postura. El objetivo de un argumento es persuadir, convencer al otro con el que yo estoy hablando, transmitir un contenido con sentido de verdad y en el argumento yo estoy defendiendo mis ideas. Eso es lo que hago básicamente cuando estoy argumentando. Se defienden las propias ideas. Los argumentos se componen de dos partes básicamente, de una premisa, que es una oración, un juicio o una afirmación de algo o de alguien, y es la idea de la cual se parte, y de una conclusión, que es otra afirmación, es una oración en lengua castellana, en favor de la cual se dan las razones. La conclusión me sintetiza el argumento. ¿Qué tenemos hasta ese momento? Tenemos una sentencia, una oración que debe ser justificada. Esa oración se justifica a través de otras oraciones para llegar a una conclusión. Y así es como yo obtengo un argumento. ¿Cómo hago para saber que una premisa se convierte en argumento? ¿O cómo hago yo para volver una oración o una premisa en argumento? Miremos la primera oración que voy a poner acá como ejemplo. Si yo digo, en clase de filosofía todos están confundidos, a eso es a lo que yo llamo una premisa o una oración. Mire que el sujeto de la oración es clase de filosofía. ¿Y cuál es la acción? Pues que todos los que asisten a esa clase están confundidos. ¿Qué hago yo para volver eso argumento? Justifico esa oración, la complemento, la explico o la amplío para llegar a una conclusión. Más fácil todavía. Si yo digo, en clase de filosofía todos están confundidos, ¿qué tengo que hacer para que eso se vuelva argumento? Dar razones que justifiquen o amplíen eso que acabo de decir. Y lo hago de esta manera. Primera premisa. En clase de filosofía todos están confundidos. Segunda premisa. Porque el profesor explicó demasiado rápido. Tercera premisa. El profesor explicó y no le dio a los alumnos fuentes o textos donde ellos pudieran consultar. Cuarta premisa. Los alumnos no habían visto antes clases de filosofía y no tienen las herramientas para argumentar correctamente. Conclusión. Los alumnos van a entender
muy lentamente esta clase porque hay muchos términos y argumentos que desconoce. Así es como yo obtengo una argumentación o hago la conclusión mejor. Conclusión. En clase de filosofía, los alumnos van a aprender lentamente, ya que no tienen las herramientas necesarias para construir buenas razones o para entender lo que el profesor dice. Recuerden que la primera premisa o la oración que yo quiero volver argumento era: en clase de filosofía todos están confundidos. Esa oración la debo ampliar y la amplío con otras razones. ¿Por qué están confundidos? Porque el profesor habla muy rápido. Segundo, porque el lenguaje que usa no es un lenguaje común a los estudiantes que asisten a la clase. Tercero, porque los estudiantes leen muy poco y no están familiarizados con textos de filosofía. Conclusión, y vamos a dar otra conclusión. Por lo tanto, en clase de filosofía, los alumnos están confundidos y se van a demorar mucho mientras se adecúan a los términos y a la manera de enseñar del profesor. Eso es un argumento. Y el argumento tiene estas partes: premisa mayor, que es la idea central, la tesis. En el caso anterior era: en clase de filosofía todos están confundidos. Ese es el tema y se expresa con una oración gramatical, sujeto y predicado. Luego vienen las premisas menores, donde yo explico por qué están confundidos, como lo habíamos hecho anteriormente. Allí empiezo a ampliar la idea principal y se expresa con otras oraciones. Finalmente llego a una conclusión donde se sintetiza toda la información de las premisas. Todo lo que me estaban dando lo convierto en una oración para hacer ¿qué? Un resumen del argumento, para que el argumento se cierre y se entienda. Miremoslo con un ejemplo. Si yo digo que si las almas son entes que pueden recordar y existen antes de estar encarnadas en la existencia del cuerpo, tendríamos memoria de la vida del alma previa a la existencia del cuerpo, en la primera premisa. En la segunda decimos que no tenemos recuerdos antes de la existencia del cuerpo. La conclusión sería: por lo tanto, las almas no son entes que pueden recordar ni existen antes de estar encarnadas en el cuerpo. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Miremoslo con detalle. En la primera premisa estamos suponiendo. Mire que utilizamos un condicional, sí. No es un sí afirmativo, es un sí de suposición. Si las almas son entes que pueden recordar, que tienen memoria, y existen antes de estar encarnadas en el cuerpo, como dicen algunas religiones, tendríamos memoria de la vida del alma previa a la existencia del cuerpo. Es decir, que recordaríamos lo que vivimos antes de encarnarnos en un cuerpo, antes de llegar acá, antes de nacer. Pero en la segunda premisa decimos que nosotros no tenemos recuerdos antes de estar en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que las almas no son entes, no son cosas que puedan recordar ni existen antes de estar encarnadas en el cuerpo. De esa manera, yo lo que estoy haciendo es defender una idea para llegar a una conclusión lógica. Porque mire que la premisa, la última premisa, resume todo lo que hay en el argumento. Para elaborar mejor el argumento, yo puedo utilizar unos indicadores de premisa. Cuando voy a redactar las premisas, yo puedo utilizar ya que, puesto que, sin embargo, por lo cual, de este modo. Es decir, en la segunda o en la tercera premisa, cuando voy a justificar, puedo utilizar esos indicadores. Puedo utilizar esos conectores, como se llaman en español. Por el contrario, yo cuando voy a llegar a la conclusión, sé que ya estoy concluyendo, o para distinguir que estoy concluyendo, yo puedo utilizar por lo tanto. En conclusión, podemos afirmar, podemos concluir, o para finalizar. Hay muchos indicadores y muchos conectores que yo puedo usar para redactar el argumento. De los argumentos debemos decir que hay dos clases, o por lo menos los más conocidos, que son los deductivos,
Por lo general, en ese las premisas son verdaderas. Y si es verdadera, no hay manera de que la conclusión sea falsa, pues la conclusión está sacada de las premisas. La verdad de la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. En el argumento deductivo yo no me puedo contradecir. Y en el argumento deductivo estoy diciendo algo que sale necesariamente de las premisas que yo acabo de tomar. Miremoslo en detalle. Si yo digo que todas las canciones de los Beatles llegaron al primer lugar y que Hey Jude es una canción de los Beatles, la conclusión sería que Hey Jude llegó al primer lugar de popularidad. En este tipo de argumentos, lo que no debe haber es una contradicción. Por eso hablamos que las premisas deben ser verdaderas, o que por lo menos la conclusión se derive lógicamente de las premisas. De ahí que este tipo de argumentos pertenezcan a disciplinas como la medicina, la matemática, las ciencias exactas, la química, las ciencias naturales, porque en el argumento deductivo yo tengo que llegar a una conclusión necesariamente verdadera que se derive de las primeras premisas, o que se derive mejor de las premisas de las que acabo de postular y que yo lo pueda verificar. Sucede lo contrario con el argumento inductivo. En el argumento inductivo, en este tipo de argumentación, la conclusión nos ofrece algo probable. Aquí las premisas solamente permiten suponer la verdad de una conclusión. Así sea lógico, nosotros no llegamos a una conclusión que sea verificable como en los argumentos deductivos. Este tipo de argumentos son propios de disciplinas como la filosofía, la ética, la religión, la economía, porque como dice Gabriela Rodríguez, a diferencia de los argumentos deductivos, cuya conclusión no ofrece información nueva, mire que la conclusión de los argumentos deductivos sale de las mismas premisas y por eso son conclusiones necesarias. Los argumentos inductivos en su conclusión nos ofrecen información nueva, información que no estaba en las premisas, de manera que la conclusión se vuelve probable. Y es muy simple, miremoslo a continuación. Si miramos con detenimiento ese ejemplo de argumento inductivo, nos damos cuenta que desde la premisa 1, desde la oración 1 hasta la oración 5, todas estas personas son recién nacidas y lloran cuando tienen hambre. ¿Por qué en la conclusión decimos que probablemente todos los recién nacidos lloran cuando tienen hambre? Porque necesariamente no todos los recién nacidos van a llorar cuando tienen hambre. Por eso decimos que probablemente. A lo mejor esté llorando porque necesita que le cambien el pañal, o porque no es capaz de conciliar el sueño, o simplemente porque tiene alguna dolencia. De ahí que las conclusiones en este tipo de argumentación tiendan a la probabilidad, a la posibilidad. Pudiera concluir diciendo, posiblemente todos los recién nacidos lloran cuando tienen hambre. Miren que no estoy afirmando categóricamente. Digamos que esos argumentos, los inductivos, son propios de disciplinas como la filosofía o la economía, la religión y la ética, por nombrar algunas, porque estos saberes, estas disciplinas, no se consideran ciencias y por lo tanto sus conclusiones nunca van a pretender un grado de veracidad, siempre son posibilidades, o se aventura el teórico a decir que puede pasar de esta manera, pero no puede predecir, como si se hace en el campo de las ciencias, qué pasará exactamente o cómo se puede medir algo exactamente, porque aquí todo son probabilidades. Después de un discurso que nos da la ética, donde nos dice cómo nos debemos comportar, o la filosofía haciendo un cuestionamiento acerca de un tema económico o político, sus conclusiones van a ser probabilísticas. Es decir, el filósofo va a decir probablemente puede pasar eso, o probablemente así serán las cosas, pero nunca nos va a decir así son las cosas y punto. Lo mismo pasa en disciplinas como la economía. Hablemos ahora sí de la verdad y de la validez de un argumento. Decimos que un argumento es válido
cuando las premisas se conectan con la conclusión y no ofrecen información distinta a la que se encuentra allí. Esto por lo general ocurre en el argumento deductivo, como el que ustedes miraron ahorita, pues en la conclusión se hace explícita la información contenida en las premisas. En el argumento deductivo importa la estructura para determinar si es válido o no. Me explico. Si yo termino diciendo en un argumento algo que no sale de las premisas, ese argumento, y sobre todo en los argumentos deductivos, no va a ser válido, porque me estoy inventando información. Estoy sacando información que no tenía antes. Me explico. Si yo digo en la primera premisa, si las gallinas del corral están tranquilas, sus huevos serán mejores o la producción de huevos se incrementará en la primera premisa. En la segunda digo, las gallinas del corral están intranquilas hoy. Los zorros están merodeando. Conclusión. Por lo tanto, la producción de huevos no será abundante en el día de hoy. Ese es un argumento válido. ¿Por qué? Porque la conclusión que yo estoy proponiendo sale de las premisas. Pero si por el contrario yo digo, las gallinas del corral producen más huevos si están en un ambiente tranquilo y seguro. Primera premisa. Segunda premisa. Las gallinas del corral están intranquilas porque los zorros están merodeando en el día de hoy. Conclusión. Es posible que tengamos días mejores si ponemos unas trampas fuertes para los zorros. Ese argumento no es válido, carece de validez porque en ningún momento yo en las premisas proporcioné información sobre las trampas. Es un argumento que podríamos decir que tiene errores lógicos. Pero es que usted ¿de dónde saca eso? No, es que se pueden poner trampas. Sí, entonces ¿por qué no nos pasó esa información en las premisas? Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la validez. La validez siempre depende de cómo se conectan las premisas con la conclusión. La verdad depende, por el contrario, es de la forma o del modo que yo tenga para demostrar que eso es cierto. En el argumento inductivo nosotros no podemos hablar de validez, porque recuerde que ese argumento sí aporta información que no estaba en las premisas. Más bien podemos decir si el argumento es correcto o incorrecto. Aquí lo que importa es el contenido y las premisas deben ser verdaderas para darle fuerza a la conclusión. Yo puedo en ese tipo de argumento aportar información en la conclusión que no estaba en las premisas, pero las premisas preferiblemente deben ser verdaderas para que la conclusión no me vaya a perder fuerza. Me explico. Yo puedo decir, en Colombia no ha habido una dictadura larga o prolongada como en otros países de Latinoamérica, en la primera premisa. Segunda premisa. Por lo tanto, muchas de las canciones de protesta que se hicieron en nuestro país no hacen reclamos a esos regímenes de dictadura, como pasó en Argentina, en Chile o en Brasil. Voy a una tercera premisa. Eso indica que a pesar de los problemas que tenemos, nuestra democracia es sólida. Y ya voy a la conclusión. Probablemente la democracia en Colombia funciona muy bien porque no hemos tenido una dictadura. Sin embargo, muchos hechos atroces han ocurrido durante nuestra historia reciente, así no tengamos una dictadura. Entonces usted me dice, ¿pero por qué en la conclusión hablo de hechos atroces? Uno, porque recuerde que es un argumento inductivo, y ahí yo puedo aportar información que no sale de las premisas. Pero le di una pista. En la tercera premisa dije, a pesar de tener una democracia, ha habido problemas. Hemos tenido problemas. Por lo tanto, aquí se han cometido hechos atroces, como pasó en Argentina o en Brasil, sin necesidad de tener una dictadura. Y lo dije probablemente. Nos vemos en una próxima oportunidad.